me encanta ser de esta generación. A mí me encanta ser de esta generación que no se metía demasiado en donde no le interesaba, pero que vivía su vida bien hermoso y de manera bonita, intensa. Tengo esta vez un nombre que a muchos les va a sonar y si no les suena, les va a parecer música. Arcelia Pérez Magaña. Este nombre completo. Yo quisiera que ustedes escucharan la historia, porque es bonita. Dejen del nombre, la mujer. La mujer es maravillosa. Qué felicidad que me hayas aceptado platicar este ratito, Arce. Bienvenida. Víctor, gracias a ti, al contrario. La verdad es que creo que sí me sonroja la forma en cómo nos presentas. Yo también te agradezco infinitamente que quieras conversar conmigo, que hablemos sobre todo de lo que nos apasiona, de nuestro trabajo en la comunicación. Y bueno, no me quiero adelantar, pero particularmente en la radio, ¿no? Esa es nuestra verdadera pasión ahora. Así es. Oye, Arce, pero es que ¿cómo no querer platicar con ustedes? Son, como dije antes, vidas muy interesantes y creo que no nos hemos dado cuenta. Algunas personas, yo me acabo de dar cuenta que una de las riquezas más grandes que tengo es la gente con la que me crucé en la vida. Y mucha de esta gente es de Colima. En Colima han hecho ustedes un camino bien bonito, han marcado generaciones de alguna manera. Arce, yo te conozco y te ubico como líder en ocasiones, en otras como parte de un grupo bastante fuerte y ese grupo te ha durado por muchísimo tiempo. Eso tiene su mérito y habla de una persona que sabe de alguna manera, creo, y esto es lo que más admiro de ti, chingado, llevar bonito las relaciones, saber manejar lo que hoy le llaman manejar grupos, pero esto no es manejo, esto es como que más complejo, ¿no? Sí, la carrera que estudiamos, comunicación, que ahí es donde nos encontramos tú y yo en la escuela de letras y comunicación de alguna manera, pues nos permitió irnos involucrando en estos espacios donde había que ejercer pues cierto liderazgo, crear cosas. He sido muy, muy, muy afortunada porque he formado parte de dos proyectos muy interesantes en el sentido de la creación de esos espacios. Aunque yo ingresé a la televisión de gobierno del estado cuando ya tenían 2 años y medio al aire, pues digamos que soy de las primeras generaciones en donde participamos para crear estos espacios de comunicación que tenían que ver sobre todo con la comunicación pública, ¿no? Con la difusión de la cultura, de la información veraz, oportuna, etcétera. Y bueno, de ahí que me paso a otro proyecto que del que estoy muy orgullosa. Llegué a la Universidad de Colima a trabajar en esta productora de radio, en la famosa dirección de radio de la Universidad de Colima, antes de que se fundara la estación en la que ahora estoy, ¿no? Entonces, una vez que empieza este proyecto de Universo 94.9, que es la Dirección General de Radio Universitaria, como se conoce la dependencia en la institución, pues ahí había que ejercer este liderazgo del que hablas, porque nos entregaron una estación completita, nos dieron una frecuencia, nos dijeron ahora sí, por fin tenemos una radio en la Universidad de Colima, ustedes 7, 8 personas que están trabajando en la dirección de radio, les toca. Y pues ahí empezó esta historia. Y te la has partido con un grupo de gente, pero antes de llegar ahí, Arce, yo quiero abordar algo previo. A ver, primero que todo, platícame, tu amor por la radio, porque todos tenemos un amor por medios de comunicación para estar en esto. Porque muchas veces lo que te paga es la gente que te ve o te escucha, ¿no? Este amor tuyo nace
pero nace de una manera distinta a aquel que quiere. Dicen por ahí que los locutores somos cantantes frustrados, ya lo he mencionado demasiado, pero es cierto. Tenemos este sueño de haber querido ser artistas y bueno, terminamos como locutores, pero el tuyo creo que es muy distinto porque tú has estado muy metido en la cultura. Tú amas todo lo que tenga que ver con algo que te haga crecer y enriquezca. Entonces, ¿cómo te involucras y cuáles son tus primeros pasos? Platícame de eso. Fíjate que si nos vamos como muy al pasado, que tiene que ver incluso con nuestras infancias y nuestra forma de consumir efectivamente la cultura, yo creo que todos y todas vamos a coincidir en que la radio ya nos gustaba por la naturaleza que tiene, ¿no? Porque es un lenguaje súper amigable, porque lo teníamos en casa, porque las abuelitas escuchaban las radionovelas, las noticias. Es algo con lo que crecimos, entonces era inevitable. Le platicamos a la gente que no tiene ni perra idea que antes escuchábamos historias en la radio y nos creaba imágenes. ¿A esa te refieres, a esa radio? A esa radio me refiero justamente, el caminito de la escuela, cuando regresábamos del colegio y había que prender la radio para escuchar esas canciones y cuentos infantiles, a las radionovelas que escuchaban las tías abuelas, El Ojo de Vidrio, Calimán, por supuesto, La Tremenda Corte. Con eso crecí yo. Tú también, estoy segura. Sí, cómo no, una hermosura. Era hermoso mira, si la televisión era mágica porque sentías que había monitos ahí adentro, pues la radio, imagínate, la radio hacía explotar un montón de imágenes en tu cabeza. Exacto. ¿No? Entonces, digamos que con esa cultura de por medio, Víctor, pues yo llego a la televisión. Sí. Primero llego a la Facultad de Letras y Comunicación, queriendo explorar todo lo que tuviera que ver con la comunicación, pero sinceramente sin tener como mucha claridad hacia dónde. Claro. Por azares del destino, yo me fui a la televisión pública y no a la televisión comercial. ¿En cuál empezaste? En Canal 12. En Canal 12 de Gobierno del Estado. Así por un pelito estuve a punto de irme a Canal 5 con mi compañera de clases Gladys Bucio, que estaba como conductora de las noticias de Canal 5. Pero te digo, a mí me preguntaron por qué al Canal 5 y no al 12, y entonces llegué a hacer mi servicio social. Y entonces yo dije, bueno, a mí el número es lo que menos me importa, yo quiero hacer televisión. Sí. Entonces me mandaron a hacer mi servicio social al Canal 12. Víctor, se me abrió el mundo, o sea, descubrí algo que no imaginaba, de verdad que no imaginaba, que es el poder producir, el poder imaginar programas, textos, reportajes, entrevistas y hacerlas realidad. Sí. Entonces me enamoré de la televisión, me enamoré de los medios públicos, me enamoré de la cultura, porque efectivamente pues yo llegué a un espacio donde primero fui asistente de producción, pero muy prontito tuve la oportunidad de ser productora de un programa diario que era una revista cultural que se llamó ¿Qué hacer mañana? Y pues ahí compartíamos la información de hace 30 años de las actividades culturales en Colima. De ahí, sí, súper bonito. De ahí pues llega la otra oportunidad. Quien era director de Canal 12 en ese momento también era director de la radio universitaria, el ingeniero José Levy. Y permíteme ahí hacer una pausa, porque a eso quería llegar. Qué impactado, qué permeado, ¿cómo diría yo? ¿Cuánto tiene que agradecerle, yo creo que en general el estado de Colima, a una familia que tanto por un lado como por el otro, por el comercial, como por el cultural, como por el institucional, ha hecho tantas cosas, ¿no? A ti te toca esta parte
Levy en medios de comunicación? Sí, fui muy afortunada, ya lo has compartido también en otros episodios, ¿no? La familia Levy, pues es de abolengo en la radio colimense, son quienes fundaron la radio en Colima, y a partir de ahí, pues las experiencias de muchas personas han pasado por los medios que pertenecían tanto a su familia como a los que tuvieron alcance, ¿no? En este caso, José Levy, como director tanto de Canal 12 como de la dirección de radio universitaria, también fue el primer director de la Universidad de Colima, de la radio ya como tal, de la frecuencia que nos otorgaron. Él fue el que fundó la radio universitaria, junto con un grupo de 4, 5, 6 medio chiquillas todavía. Éramos todavía muy jovencitas cuando nos dan la frecuencia. Y pues bueno, hay una frase de Elena Poniatowska que le escuché y que no puede ser más precisa, y yo creo que también te vas a enamorar de ella, porque creo que describe lo que nos sucede una vez que entramos en contacto con los medios de comunicación. Elena Poniatowska dice que cuando este veneno pica, no hay remedio en la botica. Entonces estamos ya infectados de amor por la radio, y así es como yo llego a la estación de radio de la Universidad de Colima, ¿no? Que Oye, dicen que él muy exigente, muy cañón. Entonces tú vienes de una escuela de verdad, digamos, estricta, ¿no? Muy estricta. Lo ameritaba, el tiempo lo exigía, Víctor. Ahora, mira, la tecnología, yo creo que en cada episodio también hablaremos de todas las bondades de la tecnología con la que contamos ahora, y de lo relativamente sencillo que es producir. Pero estamos hablando de nuestros inicios, cuando todo era analógico y que había que ser pues muy exigentes tanto en lo creativo como en lo tecnológico, como en lo que ahora llaman las habilidades blandas, ¿no? Muy puntuales, con mucha actitud, muy echados y echadas para adelante, para sacar pues entre pocas personas la producción de 24 horas que transmiten nuestros medios de comunicación, ¿no? Entonces sí vengo de una escuela de mucha exigencia, de un director que pues era no solamente un funcionario universitario o de gobierno del estado, sino que además tenía todo ese bagaje de su familia, y la exigencia que también, o sea, son diferentes exigencias las de los medios de comunicación comercial que las de los medios de comunicación pública, ¿no? Pero finalmente hay que ser muy estrictos y muy estrictas a la hora de ejercer, y así fue como aprendimos de otras personas que nos educaron. Yo llegué a televisión cuando aún no llevaba la materia de televisión en la licenciatura, es decir, cuando yo llegué a la clase de televisión, yo ya tenía 1 año siendo productora de este programa del que te hablo. Tenía prohibidísimo ser la productora de mi ejercicio escolar, por ejemplo, pues porque yo ya lo ejercía, ¿no? Sí. Entonces fueron como muchos factores que se fueron conjuntando para irnos formando, ¿no? Por un lado teníamos la academia y por el otro lado teníamos la práctica. Sí, Arce, es que eso es bien bonito, eso es bien interesante platicarlo contigo, porque, bueno, antes de eso, voy a llegar a esa parte de tu trabajo con mucho joven. Yo quiero recordar precisamente esta otra juventud, la que tomaba café en el Café Dalí o se aventaba un vinito. Café Dalí, sonríes. No. Era un Me muero de la risa, no solo sonrío. ¿Qué lugar? Era un Colima distinto, Arce. Casa de la Cultura, todo de alguna manera pegado, cosas que nos hacían como que acercarnos, aunque no quisiéramos,
a los libros, a las obras, a esto y al otro. Arce, ¿vino o cerveza? Ambos me gustan, depende del momento, ¿no? El calorcito con limote siempre se presta para tomarte una cerveza bien heladita, y el vino como para una conversación, para estar ahí con tus amigos, con tus amigas, discutiendo la inmortalidad del cangrejo. Qué rica vida. Ambas son. Y también un té helado, como no, te lo acepto con mucho gusto. Café no bebo. Es una delicia, es una delicia. Qué bonita juventud, qué bonita vida. De pronto podemos decir que nos toca, que nos ha tocado vivir en tiempos distintos, dices, y con toda la razón. Nos tocó a nosotros ser fans de otros colimenses, nos tocó aplaudirle a grupos de rock que admirábamos, que eran amigos nuestros. Saludos al Cerillazo y a qué otros grupos nos acordamos, Arce. Pues de esa época, ay, qué mala memoria tengo. No, yo también, malísima, pero... A ver si recordamos ahora el grupo... ¿En cuál estaba Neto? Neto... Ay, es que no me puedo acordar el nombre. Mi rey, me estás hablando de 30 años atrás, por favor. Estaban Los Cuervos, estaba Adicción, estaba la Adicción, claro. Estaban todos, eran muchos que queremos mucho y que eran cuates. Ay, ¿sabes qué? Creo que era Erasmataz, se llamaba. Erasmataz también. Donde estaba Edgar. Sí, es cierto. Claro. Era un tiempo en donde la juventud colimota, prácticamente, vaya, no podemos generalizar, pero la juventud universitaria en Colima generalmente andábamos, híjole, es que éramos como una sociedad real, ¿no? Porque nos conocíamos o nos veíamos por lo menos muy seguido en diría yo que muy rico movimiento bohemio colimense, en aquellos, ¿qué hablamos? ¿90s, 2000s, algo así, Arce? 90s, principio de los 90s, me estás hablando de la formación de estos grupos que acabas de mencionar y que siguieron tocando por un buen rato, hasta casi finales de los 90, ¿no? Y entonces ahí era nuestros puntos de coincidencia, ¿no? Pues eran nuestro entretenimiento juvenil y por otro lado también pues dedicándonos a la comunicación era inevitable no parar en esos lugares que también, Víctor, algo que yo recuerdo mucho de esas épocas y que me siento afortunada de haberlo vivido, lo he hablado en otras ocasiones con compañeros universitarios, es que tuvimos la ventaja de convivir con grandes artistas que estuvieron, que forman parte de la élite artística de nuestro país, ¿no? Con un Alberto Isaac, con un Alejandro Rangel, y cualquier cantidad de escritores que te digo que tengo muy mala memoria, Ricardo Garibay, directores de teatro, muchos artistas, te digo, de la élite ya del país y que estaban ahí al alcance de nuestra mano. Oye, Arce, y es que estaba bien relacionado, porque ahorita que hablabas de esto, ya entrando en lo afortunados que fuimos en esta generación en Colima, fíjate que a mí me tocó, yo por eso amo Colima, yo fui adoptado por la ciudad, porque venía de Guadalajara, veníamos nosotros exiliados de allá, y al llegar acá me encuentro con una ciudad que no solo te becaba como estudiante en caso de necesitar apoyo para ir a la universidad, sino que te aseguraba tu vida como estudiante. Tenías muchísimos apoyos para salir a estudiar al extranjero si así lo querías. Una universidad pública, estamos hablando, pero aparte el Estado también tenía un montón de propuestas culturales. Tienes toda la razón, fuimos tan afortunados, y le decía el otro día al Rasta, y lo sabíamos, porque era un disfrute ir a presentaciones, así como dices tú, de libros, premiers de 12 ciclos cinematográficos, cualquier cosa que tuviera que ver con cultura,
a montones. Y que de hecho, noto que en Colima la cultura no deja de ofrecerse, pero creo que sí ha dejado de consumirse mucho, ¿no? A diferencia, pues, o no sé si mi percepción de viejito esté confundida. No, eso también tiene su encanto, el movimiento cultural, o sea, la oferta cultural. Ahora hay cosas diferentes. Creo que sobre todo Colima no se ha detenido ese ritmo, esa fluidez cultural. Es compleja porque se requiere de unas finanzas muy saludables para poder hacer ejercicios públicos donde se involucren muchos artistas o se presenten muchas producciones culturales o artísticas. Y pues por lo menos de manera pública cuesta mucho dinero, cada vez cuesta más. Siempre el rubro de la cultura es de los primeros que se recorta. Entonces entiendo pues que las situaciones de los gobiernos, sobre todo de las ofertas culturales públicas, pues tiene mucho que ver con el contexto de los diferentes gobiernos en los que hemos estado. Creo que todavía en nuestros inicios alcanzamos de las bonanzas de algunos gobiernos, y de ahí pues el que hicieran toda esta oferta que tuvimos en esos momentos. O sea, yo creo que las redes sociales indiscutiblemente están cumpliendo otra función, están educando a las nuevas generaciones de una manera diferente, pero que cuando tú tienes el gusto por la literatura, por el cine, por la música, por el teatro, siempre hay maneras. En Colima tenemos ahora muchos foros independientes y siempre ha habido, por lo menos desde nuestras juventudes, jovencitos y jovencitas inquietas que hacen lo necesario para mostrar sus trabajos, ¿no? Creo yo más complicado tener como grandes espectáculos de manera tan accesible como lo tuvimos nosotros en nuestras épocas juveniles. Ahora hay que pagar, como tendría que haber sido o como tiene que ser casi siempre, ¿no? Porque es muy caro producir algún evento cultural. Hablábamos con Eric Guzmán de esto. Eric decía que la esperanza estaba hoy en las radios que se hacían de manera institucional. Yo explicaba que personalmente yo me había retirado de la radio comercial y en general, porque últimamente me sentía muy obligado solamente a decir lo que ellos me estaban poniendo enfrente para decir. Estoy hablando de mi experiencia, pero de alguna manera es una sensación que compartimos pues varias personas. Algunas otras lo defenderán y dirán, bueno, es la radio distinta simplemente, pero ¿tú cómo ves esa parte? No, creo que yo justamente eso lo pude distinguir cuando llegué a un medio público, cuando empecé a vivir las diferencias. Entendí que a mí me hubiera costado o me costaría muchísimo trabajar para un medio comercial. A mí también, por azares del destino, me tocó identificar la razón social de un medio de comunicación en un momento de emergencia, ¿no? En 2003, que recién habíamos estrenado nuestra emisora, nuestro edificio. En Colima vivimos un terremoto muy, muy fuerte, ¿no? Que sacudió, cimbró las emociones a las personas, hubo pérdidas humanas, afortunadamente no muchas, porque pudo haber sido peor. Y en ese entonces tuvimos la experiencia Marina Vázquez, Javier Cepeda, que estaba en transmisión en ese momento,
Vicky, que era nuestra recepcionista, Moni, que era una estudiante, éramos las únicas que estábamos ahí pues en la radio después de las 8 de la noche. Y pues se viene este temblor, y como parte de de nuestros requisitos y de cualquier otro medio, tenemos una planta generadora de electricidad. Las otras emisoras o les falló o no funcionó, entonces la única que estaba al aire en ese momento, inmediatamente después del sismo, fue nuestra emisora, Víctor, y no tienes idea, para mí, después de esa experiencia de haber podido servir de medio literalmente entre las autoridades, la población, pedirle a la audiencia que tenía la posibilidad que se convirtiera en los ojos, en las voces, en los oídos de quienes no tenían esa posibilidad, que informaran. O sea, realmente pude desde muy temprano percibir para qué es un medio de comunicación, ¿no? O sea, en la esencia del medio de comunicación. Sí. Oye, y tú estabas hablando de tiempos de alguna manera más, más amables, porque mira, me llevaste, pues sí, precisamente a ese momento. Efectivamente, todo se derrumbó, fue un desastre completo. Pero fíjate que me pusiste a pensar que incluso, digo, en cuanto Volcán FM retoma transmisiones y todo, ¡pum! Fue lanzar a todos sus locutores a la calle y sus transmisiones completamente fueron para eso, para que la gente lo tomara como medio para comunicarse. Mira, a esto quería llegar. Creo que era mucho más humano el asunto en este momento, porque incluso en una radio comercial, hablando de la radio comercial en los 90s, la radio comercial vendía productos que de alguna manera... Te pongo este ejemplo. Yo tenía un programa que se llamaba Las Noches del Cuervo. En este programa yo tenía que investigar mucho de los grupos que estaba presentando, porque yo era responsable de la información. Vaya, necesitaba crear un contenido, porque yo tenía no era amenaza, pero sabías de antemano que si tu programa no tenía rating, te removían o alguien más llegaba. Esto es como en cualquier deporte, ¿no? Le tienes que meter algo que le interese a la gente. Entonces, a mí me ayudó mucha gente. Juan Carlos Sandoval, ya lo mencionaba antes, con revistas, me hacía llegar información. En este momento, repito, no teníamos internet y todo este asunto. Entonces tenías que crear algo que pudiera ser atractivo para la gente. Bueno, eso que tú creabas como locutor, la radio lo vendía. Esa era la radio comercial. Lo que yo siento que cambió mucho es cuando se hacen cadenas, y estas cadenas se alejan mucho del público inmediato, es decir, del pueblo para el que estás transmitiendo. Por ejemplo, hablábamos el otro día de eso. Cuando llovía era muy diferente mi programa a cuando estaba en otro clima. ¿Por qué? Porque transmitías lo que estabas sintiendo. Eran transmisiones en vivo. ¿Qué otras diferencias había, Arce? ¿Qué otras diferencias? Pues eso, que yo creo que la personalidad de cada uno de ustedes fueron muy famosos. Tú hablabas de que quizá a mí también me identifican. Sí, pero es tal vez por otras tareas que he hecho y que tienen que ver con la comunicación, pero no porque era la locutora. Ustedes en su momento sí lo fueron, ¿no? Y ahora creo que eso no pasa, ¿sabes? O sea, ya sí hay muchos chicos y chicas que lo hacen bien y que tienen, por supuesto, su propia personalidad, pero las limitantes del medio, esas que tú expones, son las que no dejan que escuchemos esas personalidades, que no sabemos cómo crean tan profundamente sus contenidos, porque tienen que responder a las exigencias del medio, ¿no? Que da la hora, que anuncia esto, que tienes que decir aquello, que es hasta donde yo entiendo que lo hacen. Entonces les escuchamos menos.
Sí, tal vez. sí, sí. Oye, espérame, tú hablabas de algo que yo tengo que ampliar un poquito el panorama. Sí, efectivamente, Arcelia no fue la conocida locutora popular que estuviera pico a pico con otros locutores, no, pero has dejado huella en muchísima gente, has sido responsable de que mucha gente recorra este camino de los medios de comunicación. Esta es una parte que debemos de valorar mucho, porque donde no se plantan semillas no se recogen frutos. Oye, quiero profundizar en tu tarea actual, en tu labor actual tan importante, pero antes de eso un ejercicio rápido. Yo he conocido a algunas personas que han formado parte de este círculo creativo tuyo y productivo, que ha sido, decía yo al principio de esta charla, constante en tu vida. Te has rodeado de gente bastante fuerte, trabajadora. ¿Me quieres platicar de alguno de ellos? De todos, de todas. Es que es la historia de mi vida, Víctor, y quizá la historia de mis amigas, compañeras de vida. Una vez que, yo creo, voy a hablar por ellas, pero principalmente hablo por mí. Una vez que reconocí mi vocación, entendí que se iba a convertir en un estilo de vida. Entonces, yo estoy segura, digo, voy a hablar casi por todos y todas, no nada más mis amigos o amigas, que una vez que encontramos este estilo de vida, hacemos todo lo que hay, que es necesario para que vivamos con base en nuestros medios de comunicación. Yo tuve a una hija, pero la acomodaba, la dejaba donde la tenía que dejar en algún momento para poder seguir trabajando. Cuando la hija que yo tuve tenía la edad suficiente para ir a talleres, la dejaba en los horarios en los que yo estaba trabajando. Y así te pongo este ejemplo porque es muy personal, pero es así, o sea, tu vida la adaptas para servir a los medios de comunicación. Entonces, no soy la única. Mis compañeras universitarias, coincidí con Verónica Rodríguez en la licenciatura, que fue directora de la estación de radio en la que estoy ahora. Coincidí en la universidad y en Canal 12 con Marina Vázquez, que es la actual directora de radio. Coincidí con Karina Robles en Canal 12 y en la universidad, que fue directora de radio. Está Alberto Valladares, que es un gran productor de publicidad en Ciudad de México. Mis otros amigos como Germán García siguen en Canal 12 haciendo producción, Liliana Benavides. Pero te doy ahorita como el título nobiliario, pero ¿quiénes éramos? Unos niños, unas niñas, realmente, que llegamos con toda la intención de aprender, de servir, porque sí entendimos que los medios de comunicación públicos tienen esa vocación de servicio también. Y luego, como te decía, nos formamos los unos a las otras y viceversa. Y entonces yo me di cuenta que yo aprendí a hacer televisión haciendo televisión. Sí. Por eso te hacía la aclaración de que yo ya no llevaba la materia. Entonces, académicamente, sí. Yo no sabía qué era un encuadre, yo no sabía qué era un movimiento de cámara, yo no sabía claramente qué roles había que cubrir en una producción televisiva, y las descubrí. Sí. Siendo la productora, siendo la asistente de producción, siendo la que cargaba el tripié, porque recordarás que se cargaban 25 kilos de pilas, más la cámara, más el tripié, más el cable, o sea, nada que ver con lo que ahora se carga, ¿no? Increíble. Y de ahí, justo de ese aprendizaje, me surge la otra inquietud, que es a la que te hacía referencia al principio. Otro de mis grandes intereses en la vida siempre fue estudiar psicología. Me encantaba la psicología. Y cuando me di cuenta de que a través de la psicología educativa yo podía reconocer cómo estábamos aprendiendo, entonces pues yo dije,
La maestría que se estudia en la Universidad de Colima es aplicada, es maestría en psicología aplicada en educación. Entonces, lo que yo tenía que hacer era pues aplicar mis conocimientos a un espacio que yo eligiera. Y no sabes que también me encontré con otro mundo maravilloso. Por eso digo que es un estilo de vida, porque yo dije, a ver, ¿cómo le hago si quiero estudiar una maestría en psicología y tengo que seguir trabajando en la radio? Ay, a ver, ¿cómo los vinculo, no? Y pues ahí me di cuenta de que todas las personas estábamos aprendiendo, pero no sabíamos cómo aprendíamos. Entonces, mi trabajo ahí fue sistematizar esa información, reconocer esa información que tuve un gran maestro de investigación, el doctor Torres, que yo le decía, es que, doctor, cada persona que va a la radio aprende. Quienes tienen ganas de aprender y hacen ejercicio aprenden, porque se aprende así. Y me decía, pero ¿cuáles son tus evidencias? Mientras no me presentes evidencias, son ocurrencias. Entonces, le daba mucha risa, le decía, pero yo lo veo, yo lo sé, a mí me cuenta, yo soy un ejemplo de eso, yo así aprendí. Pero ¿cómo aprendiste? Entonces, esa fue mi tarea, Víctor, reconocer cómo aprendemos. Entonces, diseñé un proceso de enseñanza-aprendizaje con base en este enfoque teórico que te digo que se llama constructivismo social. Luego le echas un ojo, te va a parecer interesante. Y también apoyándome en un modelo basado en competencias, el modelo América Latina Tuning, así se llama, en donde tienes que desarrollar competencias, o sea, reconocer que desarrollas competencias genéricas, que la mayoría de los profesionistas, las profesionistas lo tenemos, sí. Y las específicas, que esas solamente las tenemos las personas que hacemos radio o comunicación o trabajamos en un medio de comunicación. Así como a grandes rasgos, también cuando te das una vuelta por acá, nos vamos a sentar en mi oficina y te voy a enseñar y te voy a platicar y te voy a contar todo lo bonito que es reconocer cómo aprenden las y los estudiantes que van a aprender radio a la Universidad de Colima, porque no solo son estudiantes de comunicación, van muchos estudiantes voluntarios y voluntarias de diferentes carreras. Hemos tenido estudiantes de medicina, estudiantes de derecho, estudiantes de ingeniería, de telemática, de muchas, de mercadotecnia, obviamente de letras y comunicación con sus áreas de periodismo, etcétera. Y es bien bonito. Ahora sí te puedo dar evidencias, sí te puedo armar evidencias de cómo aprendemos a hacer radio. ¡Qué interesante! No, sí, qué interesante, de verdad. Y lo digo por esto, porque, híjole, debe de ser de alguna manera muy poderoso como herramienta el poder crear una especie de guía, ¿no? Una especie de estructura, ¿no? Para entender el aprendizaje, porque de esta manera, quien ya está metido avanza más rápido. Y lo peligroso de esto, Arce, es que le vas a dar herramientas a gente que no tiene que estar al aire, hija, no hagas eso. No sea miedoso, mientras más mejor. Oficialmente, ese es mi trabajo ahora, la capacitación de todas las personas, entre otras cosas. Ahora mismo te digo por qué. La capacitación de todas las personas que entran a la radio, ¿no? Que quieren hacer radio y que vienen de diferentes dependencias, que vienen de diferentes planteles. Incluso hemos tenido experiencias con radioescuchas. Mi área se abrió. Hemos tenido, como te decía también al principio, fuimos muy afortunadas en ser fundadoras de la estación de radio universitaria. Sí. Y se abrieron las áreas básicas para que funcionara esa radio, ¿no? Cuando estábamos en la dirección general, que no teníamos frecuencia aún, solo existía, digamos, como el área de producción y los productores, el editor, el director, la parte administrativa.
Cuando llegamos a la radio, fue necesario abrir el área de programación, que estaba constituida por la gente de transmisión, por la gente de programación musical y por la gente de fonoteca y continuidad. Esa era, y abrimos el área de producción que ya existía con los diferentes. Pero nunca habíamos tenido un área de imagen y se abrió el área de imagen para trabajar tanto la imagen sonora como la imagen visual de nuestra primera emisora. Pero también sabes que en un medio de comunicación, cualquiera que sea, pero más uno público, somos todoterreno. Entonces también puedo ser productora de programas especiales, también soy locutora de algunos programas específicos, tengo la posibilidad de hacer mis propios programas, cuando tengo tiempito también hago mis producciones y soy conductora de algunos, solo conductora de algunos programas. Eso es lo que hacemos. Arcelia Pérez Magaña, por eso tu nombre, decía yo, hace hasta música. Mira, mucha gente te conocemos, yo decía que estas pláticas han resultado terapéuticas para mí porque en verdad he encontrado respuestas a cosas que yo mismo andaba necesitando sin saberlo. Es muy bonito platicar con gente que ama lo que hace, que está comprometida con lo que hace porque algo se te pega. Te hemos recordado con gente como Marta Madrigal, con Eric, con mucha gente. Tú tienes, decía yo, esta manera de haber, más que relacionarte con mucha gente, has tocado a mucha gente y creo que eso es bonito. Espero que esta serie de videos en donde, como he dicho antes, yo trato de presumirles a las personas que conozco y en donde les explico o dejo que ellos hablen por lo que yo estoy orgulloso de ellos. Espero que en algún momento la gente que es especialmente de la región, miren, Colima ha dado muchas cosas lindas, Colima ha dado muchas cosas para el mundo y Colima, te quería decir hace rato eso, Arce, Colima como que se niega de verdad a dejar de ser alegre, a dejar de vivir, a dejar de disfrutar. La muestra son los festivales por todas partes, que ahora platicaba con alguien, hablaban de la petatera y yo le decía, mira, yo nunca fui porque, pues, no sé, yo fui muy rockero siempre y no me acerqué demasiado a esto, que hoy, viéndolo de lejos, se me hace hermoso, ¿no? Yo sé que mucha gente ahí sigue odiándolo por la popó de caballo, pero a final de cuentas es cosa hermosa, parte cultural de un pueblo que es alegre, ¿no, Arce? Somos alegres y bueno, yo creo que es la esperanza que debemos de mantener también, ¿no? ¿Quiénes somos? Reconocer nuestra identidad. Para mí es importante decirlo ahora porque estamos viviendo circunstancias que no habíamos vivido en otro momento. La sociedad está cambiando, las prácticas están cambiando, lamentablemente eso tiene un precio y algunas personas lo pagamos sin deberlas ni temerlas, y una de las formas de contrarrestar, yo creo que ese tipo de circunstancias es reconociéndonos como una sociedad divertida, amable, que nos gusta la fiesta, que las calles son nuestras. A mí eso es lo que más me gusta de los festivales. Estoy de acuerdo contigo que estas prácticas culturales tienen sus asegúnes también, ¿no? Y que habría que a lo mejor hacer ciertas gestiones o reformas, pero lo que sí creo que no se tiene que cambiar es que las calles se usen en favor del bienestar social real. O sea, que no sea el discurso político, sino que realmente yo me sienta bien como integrada, como parte de la sociedad colimense y que me sienta segura en esas calles. Cuando eso pasa, cuando se hacen estos festivales, cuando se hacen estas fiestas, volvemos a sentir el paraíso que es nuestro estado, que es nuestra ciudad, nos volvemos a sentir seguros, seguras. Entonces, esto no tendría que parar. Literalmente Colima se vacía las calles cuando hace fiesta, es decir, Colima sigue siendo, yo amo esto de Colima, es esta ciudad que
que quiere ser acá cosmopolita y fresona y todo, y tiene esto calientito aquí adentro, tan bonito, que en cuanto hay una kermés, en cuanto hay un festival, todos somos parte del festival. Los que vivimos fuera de la ciudad, vamos en ese tiempo como pasa con muchos pueblos mexicanos. La que hoy les ando presumiendo, finalmente una vida en radio, y tengo que hacerte la pregunta, igual que se la hice a Marta Madrigal, una amante eterna también de la radio, quizás una distinta, pero amante de este asunto. ¿Sí va para algún lugar la radio actual? ¿Sí va a sobrevivir, Arce, con todos los nuevos medios? Yo creo que ni siquiera hay punto de discusión. Por supuesto que la radio se mantiene, está viva. La hacemos personas y somos personas que tenemos la misma necesidad de comunicarnos, la misma necesidad de estar informadas en el momento preciso cuando se requiere. Tiene una razón de ser la radio, es el medio más natural. No hay otro, Víctor. Hay una persona que habla, otra que escucha, y que si ese mensaje es interesante, ahí estamos las demás orejas al pendiente. Y cuando hay alguna situación de emergencia o cuando hay algún hecho relevante, la radio se vuelve a encender. De esto sí estoy segura, porque sabes que Marina Vázquez, además de ser la directora de radio, pues es una gran investigadora del medio, y ella, entre sus investigaciones, entre sus hallazgos, reconoce la importancia que tuvo este medio de comunicación que muchas personas vaticinan como a punto de morir, pero no, todo lo contrario. Fíjate que durante la pandemia la radio volvió a subir de audiencias por obvias razones, ¿no? Estábamos en casa, era necesario estar informados e informadas. O sea, las condiciones sociales cambiaron, el fenómeno social fue otro, y entonces la radio estaba ahí. La radio es compañera, eso lo sabemos todos. Sí. Somos muy afortunados, afortunadas, y también hasta cierto punto muy irreverentes, porque nos metemos hasta la cocina. Y eso no cualquiera, es íntima, te da la oportunidad de estar ahí en el oído. Fíjate cuántos medios las redes sociales, que tendrán su encanto, que yo no digo que estén bien o mal, ni que sean mejor o no que la radio, pero no te dan esta sensación de intimidad, de naturalidad, de compañía, de alguien, de una persona que te está hablando con esa calidez de la que tú mismo me hablabas, sobre un tema que te interesa, que puede ser un tema importante porque te puede ir la vida en ello, como puede ser una situación de emergencia ante un fenómeno natural o un fenómeno biológico, como fue el caso de COVID, que nos dejó muchísimos aprendizajes y muchísimas enseñanzas también. Está muy viva. Está tan viva como tú y como yo. Porque tú y yo y muchas más personas hacemos la radio. Te vas a morir en la raya, y yo también. Entonces, esto va a seguir otro rato. Estoy de acuerdo contigo, y sobre todo con el tipo de radio que tú sabes hacer, que ustedes hacen. Yo sí creo que tiene un destino muy distinto la otra, la radio comercial. Sí creo que tiene que aprender de lo que actualmente está pasando, porque tú hablaste de algo muy importante: contenido. El contenido que hace el tipo de radio que tú siempre has hecho es precisamente eso. Es decir, ustedes no se han preocupado por ponerle florecitas y la chingada. Es contenido, ¿sí? Quieren informar a la gente. El asunto con la comercial es que precisamente ha dejado que ese contenido hoy se vaya a YouTube, en donde hoy por hoy hay mucha gente talentosa haciendo directos. Hoy por hoy Luisito Comunica es súper famoso gracias a que está creando contenido del cual es libre de hacer, ¿no? Entonces creo que de alguna manera
tarde o temprano la radio comercial tendrá que conciliarse con, ok, vamos a crear algo de contenido y no nomás estar presentando canciones, porque hoy por hoy la gente ya sabe en dónde escuchar su música. Claro, y sabes qué importante es hablar del contenido, porque también, y lo sabemos como presentadores, como locutores, locutoras, que debemos hacernos una con nuestra audiencia, porque si no, también la audiencia tiene libre albedrío. Sí. Y te va a escuchar solo si lo que tú le dices es interesante para esa audiencia. Si no lo es, pues entonces tiene la libertad de darle un botonazo a su estéreo y escuchar otra estación, otro contenido. O como bien dices, ir a buscar en el menú de cualquier plataforma digital y buscar exactamente lo que quiere. Acá estamos para quienes no tienen acceso a esto, para quienes nos permiten acompañarles mientras van a dejar a sus chiquillos, chiquillas a la escuela. Esa es otra diferencia que veo, Víctor. La forma de consumir se ha cambiado y consumimos mucho la radio en los trayectos. Esa es otra, o sea, antes ibas a tu casa a escuchar la radionovela. Sí, ahora no, ahora hay que hacer productos más chiquitos de contenidos igual de importantes, pero más chiquitines, sobre todo para una ciudad como Colima, ¿no? Para que el trayecto de aquí a la escuela de tu hijo, de tu hija o a tu trabajo te dé la oportunidad de escuchar por lo menos completa una idea, ¿no? A mí me ha pasado y me pasa que me quedo aquí afuera de tu casa en lo que se termina el programa porque no puedo bajar porque no quiero perderme lo que están diciendo. Es cierto, y eso es bien importante. Le decía yo a Eric Guzmán, yo no sé cómo has logrado tú, cabrón, estar todavía actualmente en tu espacio cuando tú dices lo que se te hincha y tú haces siempre ha sido así Guzmán, ¿no? Pero precisamente eso vende. Pero ¿quién es Guzmán, Víctor? Sí, claro. Para mí es una biblioteca compacta y quien no lo logre identificar, pues es que estamos perdidos, pero ese hombre dice lo que quiere porque sabe lo que tiene en su cabecita. Y ese yo creo que tendría que ser el reto de todas las personas que hacemos locución en algún momento, saber lo que decimos, incluso hasta podemos decir alguna tontería, porque tenemos el respaldo del conocimiento, porque sabemos que estamos jugando con eso, ¿no? Decía Alberto, ahora no recuerdo su apellido, pero él era un productor de Radio Nederland, que la mejor improvisación es la que no se improvisa, y ese es parte de pues un elemento de nuestra caracterización como gente de radio. Somos improvisadas, pero no. Tenemos un bagaje detrás, tenemos una investigación detrás, o al menos en todavía nuestras generaciones, eso es lo que nos enseñaron, que había que hablar con conocimiento de causa. Y si tu cultura es amplia, si tienes esas posibilidades, pues te das el lujo de decir lo que tú quieres, porque con lo que dices, que tú quieres decir bien acompañada, una información. Yo siempre, sí, claro, escucho a mis compañeros de otras emisoras y el estilo de música que pone Eric a mí me encanta. Entonces yo siempre que le cambio y lo escucho, dice algo entre aquello que parece como chistoso o renegón, te da un dato que no conocías, pero que él sí lo sabe. Qué maravilla. Es cierto. Arce, qué rica plática. En serio, qué rica plática. Te agradezco mucho este tiempo. Son estas pláticas que, bueno, esto no, obviamente tratamos de hacer atemporal el asunto, pero sepan ustedes que estamos en la nochecita platicando muy a gusto. Lo he disfrutado mucho. Gracias por dejarme terminar así este día. Es muy satisfactorio porque, repito, hoy por hoy creo que me estoy dando cuenta que es importante que hablemos, que platiquemos y que le contemos estas historias a la gente, porque mira, tarde o temprano dejará de ser nuestro turno, ¿no? Y
y cuando dejemos de cubrir nuestro turno será bueno que alguien llegue y lo haga con mucho amor también. Víctor, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que eres siempre muy amable conmigo. Agradezco mucho tus palabras. No sé si me las merezca todas. Yo quiero pensar Claro que que sí. sí. Y si no, me las tomo con mucho cariño. Pero también yo quiero agradecerte a ti. Antes de que entráramos al aire, te lo dije, es muy importante generar documentos históricos donde es una manera de identificarnos, ¿no? De crear identidad, conociéndonos a profundidad, más allá de que puedas presumir quiénes somos o quiénes no somos, porque pues eso, ahí están nuestras grabaciones, nuestros programas, nuestros estudiantes, todo aquello que hemos producido que nos va a representar, pero guardarlo. También escuché una serie de Eric Guzmán donde entrevistaba a compañeros de la radio, de su estación de radio, y me encantó. Yo creo que es importante crear un bagaje histórico y reconocernos en nuestro trabajo y también en el legado que le vamos a dejar al mundo, porque ahora ya el mundo entero puede tener acceso a todo esto, pero principalmente a la gente que está en Colima, ¿no? Que sepa que una radio universitaria surgió en 2002, después de 30 años de estar esperando una frecuencia, que un grupo de jovencitas apasionadas por la radio tuvieron la tarea de empezarla, que gente como tú, como Eric, como el Rasta, que tenía muchísimo que no lo veía, son y fueron personajes importantes de esos medios de comunicación. Si no lo cuentas tú o Eric o alguien más, ¿quién lo va a contar? Muchas gracias por eso. Qué orgulloso estoy de haber platicado contigo, como ya lo dije antes, sobre todo porque me ha tocado verte con la greña agarrada, con los pantalones bien amarrados, cargando muchas cosas y haciendo posible la transmisión de algo que amas. Arcelia Pérez Magaña, gracias, Dios te bendiga y espero no sea la última plática. Pronto por ahí nos echamos una con un cafecito. En vivo y en directo, claro que sí. Gracias. Besos, gracias.